también se indica que no tiene plazo para el reemplazo todavía, no se establece un plazo fijo para que se ocupe el cargo. Generalmente cuando esto sucede, pues asume el viceministro de la cartera. Vamos contigo, Guillermo, ¿cómo va quedando todo el pase de lista, digamos, para dar inicio a esta sesión? Porque hace unos momentos nos comentabas pues que no habían suficientes parlamentarios. Bueno, sí, está exactamente el congresista Ceballos, ya prácticamente culminando, ya está dando, digamos, cuenta de la asistencia precisamente de la presidenta del Congreso. Vamos a escuchar. Bien. En la pantalla. Cerrar asistencia. Han registrado su asistencia 115 congresistas. El quórum para la presente sesión es de 65. Con el quórum reglamentario se inicia la sesión. Se va a dar lectura a la parte pertinente de los artículos 132 de la Constitución Política del Perú y 86 del Reglamento del Congreso de la República. Constitución Política del Perú, artículo 132. El Congreso se efectiva la responsabilidad política del Consejo de Ministros o de los ministros por separado mediante el voto de censura o el rechazo de la cuestión de confianza. Esta última solo se plantea por iniciativa ministerial. Toda moción de censura contra el Consejo de Ministros o contra cualquiera de los ministros debe ser presentada por lo menos del 25% del número legal de congresistas. Se debate y vota entre el cuarto y el 10º día natural después de su presentación. Su aprobación requiere del voto de más de la mitad del número legal de miembros del Congreso. El Consejo de Ministros o el ministro censurado debe renunciar. El presidente de la República acepta la dimisión dentro de las 72 horas siguientes. La desaprobación de una iniciativa ministerial no obliga al ministro a dimitir, salvo que haya hecho cuestión de confianza de la aprobación. Artículo 86 del Reglamento del Congreso de la República. El Congreso hará efectiva la responsabilidad política del Consejo de Ministros o de los ministros por separado mediante la moción de censura o el rechazo de la cuestión de confianza de acuerdo con las siguientes reglas. A. La moción de censura la puede plantear los congresistas luego de la interpelación, de la concurrencia de los ministros para informar o debido a su resistencia para acudir en este último supuesto o luego del debate en que intervenga el ministro por su propia voluntad. La deben presentar por no menos del 25% del número legal de congresistas. Se debate y vota entre el cuarto y el 10º día natural después de su presentación. Su aprobación requiere del voto de más de la mitad del número legal de miembros del Congreso. Las faltas reglamentarias o los errores de forma que cometan los miembros del gabinete durante su participación en las sesiones del Pleno del Congreso no dan lugar a censura, salvo que se trate de alguna ofensa al Congreso o a sus miembros. B. El Consejo de Ministros o los ministros censurados deben renunciar. El presidente de la República debe aceptar la dimisión dentro de las 72 horas siguientes. C. La cuestión de confianza solo se plantea por iniciativa ministerial y en sesión del Pleno del Congreso. Puede presentarla el presidente del Consejo de Ministros a nombre del Consejo en su conjunto o cualquiera de los ministros. Será debatida en la misma sesión que se plantea o en la siguiente. D. La mesa directiva rechazará de plano cualquier proposición de confianza presentada por congresistas. E. Si la cuestión de confianza es presentada por el presidente del Consejo de Ministros a nombre del Consejo en su conjunto y ésta le fuere rehusada, se producirá la crisis total del gabinete ministerial aplicándose la regla prevista en el literal B precedente. Conforme al acordado por la Junta de Portavoces en su sesión del 14 de diciembre del 2016, se concederá un máximo de 10 minutos para la sustentación de la moción y 10 minutos para cada portavoz de los grupos parlamentarios sin interrupciones. Vuelvo a repetir, sin interrupciones, lo acordado por sus portavoces. Los portavoces los representan, señores congresistas. Por favor. Tiene la palabra la congresista Rosa Bartra Barriga en nombre de los firmantes para que sustenten la moción de censura. Se va a dar inicio. Señora presidenta,
Estamos en la sustentación de la moción. Disculpe usted, señor, no hay nada en debate. Continúe con la sesión. Este Congreso, Presidenta, que me honro en integrar, en estos 5 meses de labor, ha demostrado en los hechos que asume con plena responsabilidad su función legislativa de representación y de fiscalización, señora Presidenta. En este lapso, todos los que estamos representados acá hemos trabajado coordinadamente con el Poder Ejecutivo en estricta lealtad a los altos intereses del Perú y de los peruanos. Muestra de ello, Presidenta, son el voto de confianza al gabinete ministerial, la delegación de facultades legislativas sobre temas cruciales para la vida nacional, la aprobación con mejoras sustanciales en la Ley de Presupuesto del Sector Público para el año 2017, la aprobación de diversas leyes de iniciativa del propio Gobierno, Presidenta. De todas las leyes que ahora han sido aprobadas y promulgadas, hay que comentarle al pueblo peruano que el 60% son del Ejecutivo y han sido aprobadas con la celeridad que los intereses del Perú están custodiados por este Congreso. Presidenta, antes de continuar con lo que significa la sustentación de esta moción, quisiera lamentar la situación de inseguridad que vive nuestro país. Un agente de seguridad que está asignado a mi custodia ha sido baleado anoche, Presidenta, y reclamo en nombre de las víctimas de violencia que hay en nuestro país, en el nombre de mi seguridad, que anoche ha sido víctima y que en este momento se encuentra en un quirófano, por la seguridad que debe atenderse en este país. Y por esos intereses, Presidenta, que deben custodiarse para todos los peruanos, es que este partido político representado el día de hoy también en este Congreso, que es Fuerza Popular, creemos que la educación y la inversión en ella deben ser privilegiadas. En un país pobre como el nuestro, en un país que tiene a su educación en la cola del mundo, Presidenta, debemos privilegiarla, porque solo vamos a salir de la pobreza en la medida que este crecimiento, no solamente económico, sino un crecimiento de verdad, esté sustentado en la educación. Y para ello debemos cuidar los recursos que están asignados a este sector. El presupuesto que se ha asignado al sector educación se ha duplicado desde el año 2011, de 14.000 millones a 25.000 millones en el año 2016. En el año 2015, año preelectoral, y con el señor Saavedra sirviendo al gobierno Humala Heredia, el presupuesto se incrementó en 4.000 millones. Es en ocasión de este trabajo responsable que el Congreso tomó nota de graves denuncias de corrupción en el uso de los recursos asignados al Ministerio de Educación y también de la ineficiencia en la gestión en relación al cumplimiento de los compromisos asumidos por el Perú como organizador de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos de Lima 2019 y en otras áreas, Presidenta del Deporte Nacional, también a cargo del sector educación. Como corresponde constitucionalmente... Congresista Bartra, un momentito. Les voy a agradecer a los congresistas que están de pie. Se sirvan a ocupar sus asientos, sus escaños. Estamos escuchando al orador. Continúe, congresista Bartra. Este es el interés que la representación nacional, que no es de Fuerza Popular, le pone a un acto de control político tan importante como es el que nos convoca a la sesión de ahora. Respeto exigimos todos, Presidenta, pero respeto también exigimos en este pleno para quienes debemos ser escuchados con la atención que una moción como la que sustento en este momento merece. Gracias, Presidenta, por la llamada de atención, además que nos debe llamar a todos. Como corresponde constitucionalmente, Presidenta, el Congreso de la República llamó a interpelación al ministro Jaime Saavedra en base a un pliego que contenía una serie de preguntas a las que el ministro concurrió a responder el pasado miércoles 7 de diciembre. En dicha ocasión, quedó demostrado por propia aceptación del ministro Saavedra que apenas llegó al ministerio en octubre del 2013, creó la Unidad Ejecutora 120, Programa Nacional de Dotación de Materiales Educativos, que inició sus operaciones en julio del 2014. Julio del 2014, 9 meses después, momento en el que le encargó dicha unidad a la señora
Ruth Marina Vilca Tazaico, quien apenas un mes antes había sido contratada por resolución del ministro Saavedra como asesora del viceministro de Gestión Pedagógica. Es decir, señora presidenta, la señora Vilca fue incorporada al Ministerio de Educación ya con un propósito definido: hacerse cargo de la unidad ejecutora que iba en los próximos 3 años a ejecutar cientos, miles de millones de soles. Coincide también el ingreso de la señora Vilca, que comiencen a destinarse a partir del segundo semestre del 2014 contratos de consultoría, contratos de publicidad, que sabemos además son bastante dudosos y merecen ser explicados. En los 3 años de permanencia de la señora Vilca, ella ha tenido a su cargo la ejecución de un total de 1.671 millones de soles en contratación de bienes y servicios. De este total, por modalidad de adjudicación simplificada, se ha gastado 300 millones de soles. Como si ello no bastara, y si no hubieran más personas de confianza o más personas capaces para el ministro Saavedra, concentra en la misma señora otra función, donde también hay millones en juego: el directorio del Centro Vacacional de Huampaní, que factura millones al mes por realización de eventos. El caso de las computadoras, que no ha sido advertido por los órganos de control del Ministerio de Educación, sino por la Unidad de Inteligencia Financiera, y que bordea los 150 millones de soles, representa apenas un 10% de todo lo que la señora Vilca gastó en su periodo. Ante la denuncia pública de este caso, y pese a los indicios aportados de grave corrupción en torno a la señora Vilca, ¿qué hace el ministro Saavedra? ¿Qué es lo que hace él finalmente como responsable? ¿Acaso la despide? No, señores, no la despide. Al mejor estilo del superasesor Moreno, lo que hace es aceptar su renuncia. Acepta su renuncia. ¿Es quizás esta la lógica del presidente Kuczynski, de que un poquito de corrupción, un poquito de contrabando o un poquito de no sé qué no le hace daño? No le hace daño cuando estamos hablando de la educación del país, señora presidenta, de la que nos debe comprometer a todos y cada uno de nosotros en su estricta defensa y, por lo tanto, en una estricta fiscalización de sus recursos. Si a esto además se suman pues otras defensas, como la que profirió ayer la señora Heredia, en la que defiende a su ministro, claro, y defiende a sus productos estrella. Solo voy a mencionar uno, señora presidenta: Beca 18. Beca 18 es un programa noble, presidenta, qué duda cabe, pero tuvo un tremendo manoseo político y populista de parte del gobierno de origen del ministro Saavedra. ¿O cómo explicaría, por ejemplo, la dotación de becas que comenzaron con 5.000 y que fueron creciendo poco a poco hasta llegar en el año 2014 a 12.448 y pasar, oh por Dios, súbitamente en el año electoral a 25.548 becas? El doble. Qué bueno sería si esto fuese para beneficiar al talento pobre peruano, pero ¿saben qué? Una vez culminado el proceso electoral, lo desinfló, le bajó la llanta y nuevamente lo regresó a 5.000 becas anuales. ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo lo entendemos? ¿Realmente había el interés de beneficiar con una beca a los jóvenes pobres de nuestro país? No, señores, no era ese el interés. Y si a esto se suma la ineficiencia inexcusable en cuanto al deporte, los 3 años de su gestión coinciden justamente con la asignación del Perú como sede de los Juegos Panamericanos Lima 2019. Se ha dicho acá que ni un ladrillo se ha levantado al respecto. Poco o nada se ha hecho respecto a la infraestructura necesaria para llevar adelante dichos Juegos. Como demostró la congresista Leila Chihuán, en estos años ninguna declaración del ministro Saavedra tocó siquiera el tema de dichos Juegos. Incluso demostró la congresista Chihuán que el ministro Saavedra mintió al Congreso al señalar que el comité organizador de los Juegos Panamericanos 2019 COPAL recién se creó en el 2015.
cuando en enero del 2014, por resolución ministerial de la Presidencia del Consejo de Ministros, se había designado a un representante de esa presidencia ante dicho comité. Gracias a esta inacción, hoy, a 2 años de la realización de los Juegos Panamericanos, los peruanos nos vemos en la disyuntiva y en la discusión pública de si debiéramos o no renunciar de una buena vez a su organización, como un modo desesperado de atenuar en algo el ridículo y descrédito como país de incumplir tan noble compromiso adquirido como país, sede de un importante evento deportivo. Son 4.500 millones de soles, Presidenta, que no está garantizada la honestidad ni la eficiencia en su administración. Y además el decreto legislativo, que no está garantizada la honestidad ni la eficiencia en su administración. Y además el decreto legislativo que se ha expedido para regularlo no nos ofrece ninguna garantía de que va a haber control en el gasto. ¿Es que acaso se demoraron tantos años para forzarnos a contrataciones dudosas que sigan trayendo en su administrador a más Ruth Vilca? Gracias a esta inacción, ¿a quién le corresponde esta inacción? Al ministro Saavedra. Y si a esto ¿a quién le corresponde esta inacción? Al ministro Saavedra. Y si a esto le agregamos que por declaración del hasta hace poco jefe del COPAL, señor Salazar, de haber sido no el ministro Saavedra, no, señores, no fue el ministro, sino la señora Heredia quien lo llamó para anunciarle su designación, queda claro a qué intereses ajenos a la misión del sector educación ha respondido la gestión del ministro. Ahora bien, mediante la moción de censura y lo que decida hoy la representación nacional, y esto que quede claro, Presidenta, no le estamos atribuyendo al ministro Saavedra responsabilidad penal ni conducta delictiva. No, señora, esto le compete a otro poder del Estado, el Poder Judicial. Y nosotros somos absolutamente respetuosos de lo que significa la independencia de poderes y el equilibrio en el que deben coexistir para garantizar la paz social y el crecimiento. Para ser efectiva, señora Presidenta, esta responsabilidad política del ministro, bastan las razones y argumentos expuestos por los señores congresistas en la sesión de interpelación del 7 de diciembre, cuya transcripción además literal la puede encontrar todos los peruanos porque está a disposición de todo el Perú y de todo el mundo en la página web del Congreso, en el cual además están contenidos y transparentados todos. Un minuto adicional. Que realiza el Congreso y a la cual me remito. Me limitaré a señalar que la responsabilidad política del ministro Saavedra tiene que ver en primer lugar con la designación de la señora Vilca. El ministro, en lugar de asumir la responsabilidad ineliyendo de dicha funcionaria, se ha colocado en el papel de afectado por los actos indebidos de la misma, señalando, como lo hizo en su presentación, y cito textualmente: siento que esta persona ha defraudado mi confianza. ¡Qué pena! ¿Quién la designó? ¿Quién la tuvo por 3 años en el cargo de máxima confianza y además cargos adicionales? ¿Basta acaso señalar esto para eludir la responsabilidad política por haber designado a una persona de esa conducta? Por supuesto que no, Presidenta. En segundo lugar, la responsabilidad política del ministro Saavedra tiene que ver con el no haber puesto al ministerio a su cargo en la capacidad de contar con los mecanismos para advertir oportunamente el mal accionar de dicha funcionaria. Eso lo gracias a denuncias de la prensa y no así a mecanismos de control interno que se dictó la red que había armado a su alrededor la señora Vilca, integrada con personas de su entorno familiar y hasta con trabajadores del propio ministerio. Similar responsabilidad política le cabe al ministro por llevar al Perú a la situación penosa del retraso en los Juegos Panamericanos. Por eso es que, señora Presidenta, sustentamos esta moción de censura con la esperanza de que el Perú pueda recuperar también la paz social, no a la crispación política es innecesario. Este Congreso ha trabajado, trabaja y seguirá trabajando poniendo al Perú primero y la solución de sus problemas. Muchas gracias, Presidenta. Muchas gracias, congresista Rosa Bartra. De acuerdo al rol de oradores,
Le toca la palabra al congresista Arana Segarra por el Frente Amplio, según lo acordado en la Junta de Portavoces. ¿Cuál es su cuestión previa, congresista? Señora Presidenta, quiero plantear una cuestión previa de acuerdo al artículo 60 del reglamento, que dice: las cuestiones previas se plantean en cualquier momento del debate y antes de las votaciones, a efecto de llamar la atención sobre un requisito de procedibilidad del debate. Aquí hay una transgresión del derecho que tenemos a debatir. La censura es una institución, señora Presidenta, que está establecida en el artículo 132. La Junta de Portavoces, dentro de sus atribuciones establecidas en el artículo 31, inciso A del reglamento, tiene 4 atribuciones. Ninguna de ellas está el de poder restringir el debate. El artículo 132 dice de la Constitución que las mociones se debaten y votan. Correcto, congresista. Su cuestión previa se refiere a cuestionar el acuerdo de portavoces. Ya, correcto. Yo quiero decir, permítame, congresista, la Junta de Portavoces en el transcurso de todos estos meses, porque los portavoces son elegidos por las bancadas correspondientes, ha ordenado los diferentes debates que se han llevado en las plenarias durante todos estos meses. Hemos establecido los tiempos teniendo la máxima flexibilidad para todos los casos. Y en este caso específicamente, la Junta de Portavoces ha acordado que tenga como máximo 10 minutos y que haga uso de la palabra el portavoz. Si ustedes no respaldan a lo que su portavoz ha dicho, ustedes tendrían que tener en este momento una reunión, pero ahorita se está respetando lo que la Junta de Portavoces ha establecido, señor. Yo le agradecería que coordine con su portavoz. Usted no es portavoz, su portavoz es el señor Arana. Señor Arana, usted está en uso de la palabra de acuerdo a lo que ya ustedes mismos han tenido en la sesión. Bueno, gracias. Vamos a votar su cuestión previa de acuerdo al reglamento. Vamos a votar la cuestión previa presentada por el congresista Quintanilla Chacón. Ya sustentó, señor congresista. Vamos a proceder. Marcar asistencia. Vamos a marcar asistencia para votar de acuerdo al reglamento su cuestión previa, señor congresista Quintanilla. Precise su cuestión previa, señor Quintanilla. Precise su cuestión previa. Señora Presidenta, la cuestión previa es que el acuerdo de portavoces, que si bien ayuda a regular el debate, no puede restringir el debate acordando que intervengan 10 minutos y que las intervenciones no tendrán derecho a conceder interrupciones. Las interrupciones es un derecho consagrado y que garantice el debate. En ese sentido va mi cuestión previa, señora Presidenta, y lo fundamento en los artículos 60 del reglamento, en el artículo 86 del reglamento y en el artículo 132 de la Constitución Política del Perú, que manda que las mociones de censura deben ser debatidas y quienes debatimos en el Congreso somos todos los congresistas sin ninguna restricción. La regulación que tiene como facultad en la Junta de Portavoces en ninguna parte, señora Presidenta, le plantea que puede restringir el derecho de participación y de debatir. Tenemos el mandato constitucional de debatir. Esa es la cuestión previa, señora Presidenta, que nos permitan hacer uso del derecho a las ya le hemos interrupciones entendido, señor congresista. Vamos a proceder a votar la cuestión previa del congresista Quintanilla. Marcar asistencia, señores congresistas.
Vamos a cerrar la asistencia, señores congresistas, sírvanse verificar sus nombres. Se cierra la asistencia, señores congresistas, se va a cerrar asistencia. Cerrar asistencia. Están presentes 119 congresistas. Pasamos al voto de la cuestión previa. Si se acepta la cuestión previa del señor Quintanilla, que quiere desconocer el acuerdo de Junta de Portavoces, para que se dé el tiempo de debate, para que puedan tener el tiempo de debate. Al voto. Congresista, le invoco que guarde las formas. Congresista Albrecht, el voto. García. Se cierra la votación. Han votado a favor de la cuestión previa 49, en contra 69, abstención 0. Ha sido rechazada la cuestión previa. Continúa el debate. Tiene el uso de la palabra el congresista Marco Arana por el Frente Amplio. Congresista Montenegro, cuestión previa, sírvase precisarla, por favor. Sí, sobre otro punto, antes de entrar al debate, nosotros ya conocemos los argumentos, nosotros ya hemos debatido, nosotros estamos pidiendo a gritos un voto democrático, un voto a conciencia. Por lo tanto, a nombre del Perú yo pido que el voto sea secreto. El voto secreto en urna. Señor relator, vamos a primero a leer el reglamento con respecto a esa votación. Bueno, vamos primero a admitir o rechazar la cuestión previa de la congresista Montenegro. Ella está solicitando de que el voto sea secreto. Vamos a pasar nuevamente a marcar asistencia. Mientras tanto, señor relator, lea la parte pertinente con respecto a esa votación. Reglamento del Congreso de la República, artículo 57, clases de votación. Todas las votaciones son públicas, salvo que 2/3 de miembros hábiles del Pleno acuerde que sean secretas. En principio, todas las votaciones son públicas, en principio. Pero si hay 2/3 hábiles, se puede pasar a votación secreta. Porque las votaciones secretas, ustedes saben que están normadas cuando tenemos aquí las urnas.
pero vamos a pasar a votar la cuestión previa de la congresista Montenegro. Sírvanse marcar la asistencia y veo todavía varios congresistas que no han marcado su asistencia. Congresista Robles, no ha marcado asistencia. Congresista Tucto, Vieira, Vázquez, Pacori. Se cierra la asistencia, señores congresistas. Han registrado su asistencia 120 congresistas al voto. La cuestión de fondo, inclusive, porque se va a votar esta cuestión previa, que a su vez sería la cuestión de fondo que plantea que la censura se realice mediante voto secreto. Y para aprobar, para que sea voto secreto, se requiere 87 votos conforme al artículo 57 del reglamento. Al voto. Se va a cerrar la votación, señores congresistas. Fíjense, por favor. Tubino, correcto. Vieira, Vázquez, Morales. Hay congresistas que no tienen marcada la asistencia ni el voto, ni tienen licencia, por si acaso. Se cierra la votación. 44 a favor, 73 en contra, abstenciones 2. Ha sido rechazada la cuestión previa y la cuestión de fondo. Continuamos el debate. Tiene uso de la palabra el congresista Marco Arana por el Frente Amplio. Señora presidenta, colegas, muy buenos días al país entero. Hoy día el Congreso puede mostrar que aquello que nos llevó con ilusión, con esfuerzo, a muchos ciudadanos del Perú a asumir que parte o toda nuestra vida debiera dedicarse a la construcción y a la defensa del bien común en una instancia como es este Congreso, no es ni será una tarea fácil en un país donde las instituciones democráticas son débiles y donde el poder del dinero puede terminar dictando leyes, aniquilando mediáticamente al político que es díscolo o principista, o peor aún, corrompiéndolo o liquidándolo, como ha ocurrido con quienes no se arrodillan ante ningún poder de facto o un poder detrás de las cortinas. Aún así, sabiendo que esta tarea es una tarea difícil y noble,
muchos decidimos participar políticamente para recibir el encargo de ser autoridades electas. 130 de entre muchos ciudadanos del Perú estamos hoy aquí elegidos como congresistas para representar, es decir, obedecer la voluntad de nuestros pueblos y no el dictado de cúpulas políticas que no acaban de procesar los resultados electorales que no les dieron la victoria, para cúpulas políticas que no acaban de procesar los resultados electorales que no les dieron la victoria para hacer gobierno. Y en ese sentido, fuimos elegidos también para legislar, es decir, dar normas justas que regulen y guíen nuestra vida democrática, nuestra vida en común. Fuimos elegidos para hacer control político, para fiscalizar, para investigar, para cuidar los actos del buen gobierno. Sin embargo, en el pleno anterior y en el pleno de hoy, se ha agendado una moción de censura interpuesta por Fuerza Popular y el partido aprista, que por todo el debate que ha habido en el pleno anterior ha quedado evidenciado ante la ciudadanía entera del país que se está utilizando y se busca utilizar un mecanismo de control político como un mecanismo fraudulento a la Constitución, como una maniobra política subalterna, no decidida y surgida del debate aquí en el hemiciclo, del debate de las ideas, del cuestionamiento a la política pública, sino salido de un mototaxi. Eso es inaceptable y el país lo debe saber. El país entero debe saber que estamos acá para fiscalizar, cuidando el bien común. El país entero debe saber que estamos acá para fiscalizar y en este caso interponer un recurso de interpelación al ministro por no haber sabido gastar bien los recursos de su ministerio, por tener a miles de maestros en situación de abandono y de sueldos miserables, por tener a miles de escuelas sin el equipamiento adecuado o la brecha que ha crecido entre las escuelas urbanas, rurales, de pueblos de frontera o la educación intercultural. Sin embargo, eso no ha importado. Lo que ha importado no es el poder de la razón, sino el poder del músculo. Lo que no ha importado en este momento es el bien común para favorecer y mejorar la educación pública, mantener y mejorar la reforma universitaria, sino el mandato desde afuera, vía WhatsApp o vía chat, para decirles cómo se ha de votar y cómo hay que atemorizar y humillar a un funcionario de gobierno. Eso es inaceptable. Esa manera de hacer política no nos conduce al diálogo, no nos conduce a encontrar lo que nos une, nos conduce más bien a la política de la liquidación, que en otro momento fue la política de la liquidación comprando periódicos, que en otro momento fue la política de la liquidación corrompiendo a funcionarios, que en otro momento fue la política de liquidación mandando a grupos paramilitares y grupos militares a eliminar sindicalistas. No podemos permitir que esos tiempos regresen. Por eso, si se quiere tener la autoridad política, legal y moral para interpelar por corrupción, habiendo indicios que el ministro sea investigado, ninguna concesión para decir que se blinde a ningún funcionario de este gobierno o de otro ministerio para que sea investigado. Pero lo que no se puede permitir, señora presidenta, es que bajo el intento, bajo la decisión de colocar a un gobierno que no es el nuestro y del cual somos oposición, de colocar un gobierno contra las cuerdas para, sabe Dios, seguir consiguiendo copar los principales puestos de gobierno. Tiempo adicional para el congresista, 5 minutos. En la Superintendencia Nacional Tributaria a un miembro de Fuerza Popular y ya se colocó en el Banco Central de Reserva a su ex candidato presidencial, incluso investigado. Y ya colocaron o querían colocar en el directorio de Petroperú a otro de sus miembros prominentes que además había cometido delito electoral. Deben decir claramente cuántos que además había cometido delito electoral. Deben decir claramente cuánto de la torta quieren del Poder Ejecutivo y no hacerlo ni usar este Parlamento para esos propósitos. Eso tiene que ser denunciado. La ciudadanía tiene que saber que la democracia se basa sobre el equilibrio de poderes,
que la legitimidad se basa sobre el hecho de ser coherentes con lo que se dice y con lo que se practica. Y en ese sentido, por ejemplo, creemos, señora presidenta, que es muy importante que si las razones que están llevando al ministro para ser investigado por haber actuado con mecanismos de compra de computadores en los cuales pudiera tener responsabilidad administrativa, política o aún penal, eso lo verá el Ministerio Público. Sin embargo, si esa fuera la fuente de autoridad, y por eso le pedimos, señora presidenta, y lo hemos hecho también, les hemos expresado a usted y a la Junta Directiva y a la Junta de Portavoces, la Contraloría debería intervenir para saber si los contratos que el Congreso ha hecho en la compra de computadores o de turrones o de canastas ahora debiera certificar que ese proceso es igualmente transparente. Y usted ha aceptado que la Contraloría intervenga, señora presidenta, y esperamos que efectivamente la Contraloría pudiera establecer que no ha habido dolo, que no ha habido ningún manejo sucio por debajo. Esperamos que así sea por el bien de nuestra institución y confiamos que las autoridades que han tomado esas decisiones efectivamente puedan ser sometidas y auscultadas al control de la Contraloría y así, si así lo fuere, todos nos felicitaremos de que este Congreso se fortalece. Pero usar ese mecanismo mismo que aquí en el Congreso ha colocado un velo de duda de que pudiera haberse hecho mal los contratos, lo mismo que ha ocurrido en el Ministerio de Educación, y por esa razón sí censurar al ministro de Educación y no a su vez plantear una moción de censura contra la presidencia del Congreso, no se corresponde, señora presidenta. Si queremos que haya transparencia en el sector, en el Ejecutivo, lo mismo nos exigiremos y deberemos exigirnos para el Congreso. Y por eso en el Frente Amplio estamos presentando una moción para que se investigue con celeridad las compras que se puedan haber realizado en el Congreso. Estamos seguros, señora presidenta, que ese informe, y así lo desearíamos, muestre que no han habido malos manejos, muestre que no hay responsabilidades ilícitas de los funcionarios que han hecho esas compras, pero no usaremos ni nos prestaremos para hacer ese tipo de denuncias simplemente porque haya inquina o haya un tipo de actitud política contraria al fujimorismo solamente porque uno quiere oponerse. Y por eso es que a nosotros nos preocupa que las razones verdaderas que están llevando a que se censure al ministro no hayan brotado del debate parlamentario, no hayan brotado de la discusión de los verdaderos problemas de la educación pública, sino de la decisión de humillar a un ministro, de la decisión de mostrarle el músculo al Ejecutivo y aquí a las demás fuerzas políticas para decir la censura ya estaba cantada. Se ha mal utilizado, se ha convertido el mecanismo en un mecanismo fraudulento. Y por eso los invocamos, colegas, a quienes han decidido desde antes de que se diera el debate de la interpelación a censurar ya al ministro. Hagan ejercicio de su conciencia, hagan ejercicio del mandato que no está sujeto a mandato imperativo, sino al mandato de la ciudadanía que nos trajo aquí a este Parlamento. Es de esperar, aunque muchos dicen que uno puede ser ingenuo y que no se puede esperar cosas buenas del fujimorismo, me atrevo a decir, señora presidenta, que sí es posible esperar del fujimorismo la actuación guiada por la razón, por la justicia, por la legalidad y no simplemente por el abuso y la prepotencia de la imposición de su mayoría. Que la decisión que se vaya a tomar hoy día sea una decisión pensada no en una candidata que perdió las elecciones presidenciales, sino en los maestros del Perú. No pensada en el objetivo político mezquino, sino pensado en la necesidad de que la educación constituya un elemento fundamental de la solución a los problemas. Para que termine, congresista. En ese sentido, señora presidenta, invocamos y esperamos que prime la razón, que prime la justicia, que prime la coherencia para con aquellos que esperan que este Congreso, en vez de estar tomado por el tema de la discusión de canastas, tomado por el tema de la vendetta política con el Ejecutivo,
esté tomado más bien por las grandes necesidades del país y que los maestros, los educandos, los padres de familia de todo el Perú sientan que este Congreso verdaderamente sirve a sus necesidades, a sus urgencias, y que sepamos además que el acto que hoy día vamos a cometer, que hoy día vamos a tomar, sea un acto que puede ennoblecer al Congreso o que puede terminar convirtiéndose en un acto de ignominia y de abuso y de imposición de una mayoría. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, congresista Arana. La presidencia le informa, porque usted se ha dirigido a la presidencia, que ha tomado las provisiones del caso y que ya ordenó a que el oficial mayor curse cartas a la Contraloría de la República para el tema de la adquisición de computadoras y de la adquisición de canastas. Además, quiero informar de que, además de que va a leer las cartas respectivas el relator, que todo esto se ha informado no solamente en mesa directiva, sino en consejo directivo y en junta de portavoces. Así que, por favor, no se hagan a los que ahora no tienen conocimiento. Lea, señor relator. Oficio 197, 2016-2017, Oficialía Mayor. Señor CPC Edgar Alarcón Tejada, Contralor General de la República. De mi consideración, me dirijo a usted por encargo especial de la señora Presidenta del Congreso de la República, a fin de expresarle mi cordial saludo y asimismo solicitarle se sirva a disponer, se realice una acción de control respecto al proceso de contratación para la adquisición de computadoras de escritorio programado en el PAT 2016 del Congreso de la República. Adquisición que fuera realizada por acuerdo marco el 25 de noviembre de 2016. Con esta ocasión manifiesto a usted, señor relator, la expresión de mi especial consideración y estima atentamente, José Echevasco Piedra, oficial mayor del Congreso de la República. La expresión de mi especial consideración y estima atentamente, José Echevasco Piedra, oficial mayor del Congreso de la República. Oficio 198-2016-2017, Oficialía Mayor. Señor Edgar Alarcón Tejada, Contralor General de la República, de mi consideración, me dirijo a usted por encargo especial de la señora Presidenta del Congreso de la República, a fin de expresarle mi cordial saludo y asimismo solicitarle se sirva a disponer, se realice una acción de control respecto al proceso de la adjudicación directa sobre el aguinaldo navideño 2016 del Congreso de la República. Con esta ocasión manifiesto a usted, señor Contralor, la expresión de mi especial estima atentamente, José Echevasco Piedra, oficial mayor del Congreso de la República. Gracias, señor relator. Tiene la palabra el congresista Gino Costa Santolaya por el Grupo Parlamentario Peruanos por el Cambio. Perdón, voy a darles el máximo, como habían acordado de una vez, para que puedan tener el tiempo sin interrupciones. 10 minutos. Muchas gracias, señora presidenta. Señoras y señores congresistas, hoy está por cerrarse lo que para todos los integrantes de la bancada de Peruanos por el Cambio constituiría el capítulo más vergonzoso de este Nobel Congreso, si es que Fuerza Popular persiste en censurar al ministro de Educación, Jaime Saavedra. Como ha dicho el presidente de la República, se trata de una medida injustificada. Yo agregaría arbitraria y prepotente. Incluso Jaime de Altaos la ha llegado a calificar de un gesto de barbarie política. Palabras más, palabras menos. Así lo entienden 5 de las 6 bancadas de este Congreso, que han anunciado que no acompañarán a Fuerza Popular en este despropósito. Hace una semana el ministro de Educación fue interpelado por presuntos hechos de corrupción en la compra de computadoras y por rechazos en la organización de los Juegos Panamericanos. Los retrasos exigentes no ponen en peligro la realización de los Juegos, como lo acaba de hacer saber la ODEPA, la agencia especializada del Comité Olímpico Internacional encargada de supervisar los Panamericanos. En cuanto a las computadoras, el ministro fue claro en deslindar cualquier responsabilidad con la compra, llevada a cabo por la Unidad Ejecutora 120. Inmediatamente después de tomar conocimiento de los hechos por un reportaje televisivo, el ministro despidió y denunció ante la justicia a la señora Ruth Vilca, jefa de su unidad,
y solicitó la intervención de la Contraloría General de la República para investigar todas las adquisiciones ejecutadas por esta señora. La adquisición se hizo por convenio marco, puesta en vigor por este Congreso el año 2008, por el que los compradores acceden a un catálogo virtual donde los proveedores acreditados por un organismo público especializado, la OCE, ofertan sus bienes. Las computadoras así adquiridas fueron las más baratas de dicha plataforma y han sido todas íntegramente repartidas. Fueron las más baratas de dicha plataforma y han sido todas íntegramente repartidas. Es posteriormente, y gracias a la Unidad de Inteligencia Financiera, organismo al que tanto le escamoteó su apoyo Fuerza Popular, que se encontraron evidencia de transferencias sospechosas a personas allegadas a la señora Vilca, lo que permitió concluir que muy probablemente estamos ante graves hechos de corrupción que ahora se investigan. Pero de ahí a condenar al ministro por responsabilidad política simplemente porque los hechos ocurrieron en su sector, hay un trecho demasiado largo que no se puede transitar con las evidencias existentes. Por el contrario, el ministro hizo diligentemente lo que tenía que hacer antes y después de conocer estos lamentables hechos. La señora Vilca entró a la administración pública el año 97, donde se mantuvo casi 20 años, hasta su destitución por Saavedra. Cabe anotar que desde el 2011 estaba certificada como gerente público por servir, de manera que nada hacía presumir que fuera una coimera, y el ministro que la designó no tenía cómo saberlo. A quienes piensan en contrario, habría que preguntarles si, por ejemplo, la presidenta del Congreso no sería también responsable política por la cuestionada compra de computadoras sobrevaloradas, bajo la misma modalidad de convenio marco. En este caso, a una empresa fantasma domiciliada en un asentamiento humano de Trujillo, sin movimientos bancarios y con una deuda de 84 soles en Infocorp. Más grave aún, la compra la hizo el Congreso cuando la OCE ya había anunciado, a raíz de la fraudulenta compra hecha por la señora Vilca, que en adelante no se podría comprar de esta manera si el valor excedía de 400.000 soles. Y sabemos que la compra terminó excediendo los 5 billones de soles. Que yo sepa, hasta ahora el Congreso no ha despedido ni denunciado a nadie. Y sin embargo, a Fuerza Popular no se le ha pasado por la cabeza pedir la destitución de la presidenta del Congreso. Está claro para nosotros y a estas alturas para todo el Perú que las razones de la censura de Saavedra son otras y tienen que ver con el intento de detener la política educativa que conduce y especialmente la reforma universitaria, comprometida con elevar la calidad de nuestras universidades. Que quede claro que el gobierno y las autoridades, los profesores, los estudiantes y los padres de familia así lo entienden y no lo permitiremos. En cuanto al ministro Saavedra, sus logros son considerables. Expansión de la educación inicial, jornada escolar completa en secundaria, colegios de alto rendimiento, crecimiento histórico del presupuesto, consolidación de una carrera docente meritocrática y un aumento mayor al 50% en el sueldo de los docentes. Cuando Saavedra asumió el ministerio, solo una tercera parte de los estudiantes de segundo grado de primaria comprendían lo que leían. 2 años después, la mitad comprende lo que lee. Estos resultados han sido corroborados internacionalmente por la prueba PISA, que da cuenta de que el Perú fue el país que más avanzó en América Latina entre el 2012 y el 2015. Sin duda, lo que falta es muchísimo. Por eso resulta tan importante seguir contando con el liderazgo, la capacidad y la probidad de Jaime Saavedra. Si lo censuran, será un baldón para ustedes y una afrenta para las niñas, los niños y los jóvenes del Perú, y para todos quienes creemos que con la educación no se juega. Viniendo de quien viene, la censura para Jaime sería una condecoración y se iría muy bien acompañado de otros notables ministros de educación, como Carlos Cueto Fernandini y Francisco Miroquesada Cantuaria, también censurados por la miopía y la mezquindad de otros peruanos. Muchas gracias. Gracias, congresista.